Vamos a darle grabar. Bien, pues hoy vamos a hablar de lo que es el plan financiero o gestión financiera, ¿no? Vamos a estar ahora sí que hablando de... ay, no, le di donde no era. Vamos a estar hablando de, pues, todo el desarrollo económico, financiero, ¿no? Todos los recursos que nosotros necesitamos con respecto a lo que es la constitución de nuestra empresa. ¿Sí? Nosotros ya hablamos pues de un plan estratégico en donde describimos a la empresa, ya hablamos también de lo que es a grandes rasgos un plan de... Ay, ¿qué creen? Que me subió el documento que no era. Espérenme tantito. Me subió el documento que no. Este es el de creación de una empresa. Espérenme tantito. Vamos mejor a abrirlo de forma directa porque me subió el que no era. Yo dando por hecho de que sí se subió el correcto, pero no. Me agarré yo creo que la carpeta que no era. Ahorita lo corregimos. Bueno, nomás que terminemos la clase. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de ese plan financiero, ¿sí? Con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Digamos, o vamos a estar hablando de lo que es toda la inversión que yo requiero para mi empresa, ¿sí? Denme tantito, ahora sí, este sí es el correcto. Ay, no es cierto, ¿qué estoy haciendo? Ya se trabó la computadora, ahora ya no quiere. Ahora ya no quiere tampoco el PowerPoint. ¿Cómo ven? Ahora sí. Ahí está. Ahorita lo cambiamos en Eva porque me abrió el que no era. Bueno, me jaló el archivo que no era, pero creo que yo fui la que agarró mal la carpeta, ¿no? Entonces les comentaba, ¿no? El plan financiero, pues es este apartado en donde nosotros vamos a hablar de todos los aspectos económicos, financieros, toda la inversión que requerimos para poder constituir nuestra empresa. ¿Sale? Pero muchos creen que nada más, ¿no? Vamos a establecer, pues, solamente los recursos que yo necesito de inicio. Y esto no es así. Aquí yo necesito hablar de todos los recursos que yo voy a necesitar en un plazo de un año hasta 5 años. ¿Sí? Entre 1 y 5 años. ¿Sale? Esto incluye obviamente, pues, ¿no? Recursos que tienen que ver con la Constitución, recursos que tienen que ver con funciones diarias, sueldos, impuestos, ¿sí? Si yo saqué préstamos, pues obviamente todos los pagos del préstamo, ¿sí? Los gastos fijos, gastos variables, ¿sí? O sea, todos los gastos que se vayan a ir necesitando, pues, para lo que es, digamos, las funciones administrativas de la empresa, las funciones a lo mejor que tengamos por proyecto, en fin, ¿no? Todos los gastos que vayamos a ir necesitando, porque aquí vamos a hablar a futuro, ¿no? Pues tengo yo que estarlos incluyendo en este apartado. Aquí lo que se busca con el plan financiero es ir sacando previsiones o predicciones, ¿no? En este caso de, digamos, determinar si el negocio es viable, ¿no? Económicamente, bueno, pues va a ser redituable, ¿sí? El plan financiero no vamos a establecer gastos reales, sino aproximados. Y en este aspecto, pues nosotros vamos a hacer una proyección de la cantidad de dinero que vamos a estar requiriendo mes con mes, independientemente, ¿no? Del gasto inicial
Bueno, vamos a ir sacando una proyección de lo que vamos a necesitar mes con mes. Y estas proyecciones, estas previsiones, una vez que llegamos a un año, pues bueno, ya comenzamos a hacer cálculos aproximados de los gastos que vamos a requerir en el segundo, tercero, cuarto y quinto año. ¿Sale? De esta forma, nosotros podremos ver, ¿no? Hagan de cuenta, es como ver en una bola de cristal, ¿no? Podremos ver si el negocio, pues, nos conviene económicamente hablando o no, ¿sí? Bien, aquí, pues, como les decía, vamos a establecer todos los recursos económicos. Y ahorita vamos a hablar precisamente, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos económicos o recursos financieros, ¿no? Pues es todo el dinero con el que nosotros contamos para iniciar el negocio y obviamente también habrá recursos que no tengamos y que tengamos que buscar por financiamiento, ¿sí? Necesitamos determinar, como les decía, los costos reales, ¿sí? Que impliquen, ¿no? Mi proceso de trabajo, tanto fijos como variables. Sí, vamos a determinar, bueno, cuánto monto de dinero necesito para poner mi empresa. Y en este caso tiene que incluir todos los gastos de constitución de la misma hasta lo que viene siendo, pues, el primer mes, ¿no? Los gastos del primer mes. E incluso yo siempre le recomiendo a mis clientes, ¿no? Si vas a pedir prestado, por ejemplo, endeúdate bien. Entonces, siempre les digo que en este aspecto, dentro del monto de inversión de inicio, incluyamos los primeros 3 meses, porque usualmente, ¿no? En cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de empresa, los primeros 3 meses no te cae nada de chamba o lo que te cae es muy poco. Entonces, tienes que ir solventando gastos, ¿no? Entonces, con la inversión inicial debe uno contemplar este periodo de 3 meses, ¿no? Para que pues digas, de aquí en que empezamos a ganar dinero y le metemos, ¿no? Para reinversión, bueno, yo tengo ese colchoncito para poder ir sacando algunos aspectos, ¿sí? Y de igual manera, ¿no? Determinar cuáles son las necesidades del financiamiento en este aspecto. Este monto de inversión inicial que nosotros determinamos, pues no siempre lo podemos cubrir por completo, ¿no? Habrá ocasiones en las que tenemos, ¿no? El dinero para invertir y habrá otras ocasiones en las que nuestro dinero, nuestros recursos estén limitados y tengamos que contemplar financiamiento, ¿no? La mayoría de los casos, pues es así. Entonces, pensemos que yo tengo que determinar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento de mi negocio? ¿Sale? Es decir, cuánto dinero más voy a requerir para poderlo montar, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestro plan financiero, pues vamos a determinar cuáles van a ser nuestras fuentes de financiamiento, cuáles nos convienen más, ¿no? O sea, normalmente determina uno unas 3 para que pues veamos, ¿no? Cuáles digamos, me brindan más ventajas que otras con respecto a lo que es el pago, porque no todo financiamiento es como el del gobierno, ¿no? A fondo perdido, hay financiamiento que obviamente pues, vamos, habrá que estarlo pagando, ¿no? Como compartamos banco. Sí, en este aspecto también vamos a realizar lo que se le conoce como los estados financieros, ¿sí? Que es esta proyección que les decía, ¿no? De todos los gastos, por ejemplo, que vamos a tener mes con mes, pero que obviamente también nos van a estar proporcionando, nos van a estar regresando la misma inversión que estamos haciendo y ganancias, ¿no? Entonces, no todos son gastos, sino que también cada gasto, pues tendrá que implicar, ¿no? Que tenemos que ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, los estados financieros principalmente se enfocan en todo lo que vamos a gastar mes con mes y obviamente esto que es el análisis de rentabilidad económica tiene que ver
con estas ganancias, ¿no? Con el retorno de la inversión y las ganancias que estemos generando. Igual el cálculo se hace mes con mes, ¿no? Y al final se determina si el negocio en el plazo de 1 año, 2 o 3 es rentable, ¿no? O sea, va a generar grandes ganancias, ¿sí? Cuando uno hace un plan financiero, sí, porque hagan de cuenta que el documento del plan financiero no tiene tanta redacción como los demás, sino que hagan de cuenta que es una base de datos de Excel. Yo tengo un documento que espero que Eva me permita cargarlo, porque normalmente no me permite cargarlo y por correo a muchos no les llega bien el archivo. Normalmente en presenciales yo se los comparto en una memoria USB. Ese documento es de mi empresa, de mi trabajo, ¿no? Bueno, de mi otro trabajo, de mi empresa, ¿no? Es la base de datos que nosotros utilizamos para los asesoramientos de las empresas. Como ya tiene las fórmulas cargadas, pues ya nomás ustedes ingresan los datos y todos estos cálculos, el Excel ya se los hace, entonces no se quiebran tanto la existencia, ¿no? Voy a tratar de compartírselos, aunque sea como documento comprimido. Si no lo puedo subir, se lo voy a mandar a su jefe de grupo ya que se los comparta, pero por correo como un documento comprimido, porque por WhatsApp tampoco, o sea, no, es un documento bastante pesado por la cantidad de fórmulas que tiene, ¿sale? Sobre todo porque, pues, digo, necesito que hagan el plan financiero, el café express porque hace sueño. Pues sí, yo hace un montón de sueño, sobre todo si acaba uno de comer, pero pues bueno, ¿no? Yo no tengo cafetera de expreso, tengo normal, pero está en la cocina y en lo que voy y regreso vamos a perder tiempo, que ya me antojaste el cafecito. Pero bueno, entonces, como les decía, ¿no? Yo les voy a compartir ese documento para ahorrarles mucho trabajo, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro plan financiero, pues son más hacer cuentas para determinar la cantidad de dinero exacta que vamos a necesitar para nuestro negocio y de igual manera para saber si va a haber un retorno de la inversión y si este negocio va a generar buenas ganancias, ¿sí? Dentro de lo que es el plan financiero, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de productos, obviamente, ¿no? Las ganancias que nosotros proyectamos, pues tienen que estar en base al precio que determinamos. Pero cuando se trata de un servicio que realiza proyectos, como en el caso, digámoslo así, del tipo de empresas con la que ustedes van a trabajar, ahí sí, para calcular las ganancias es un poquito complicado. Entonces tiene uno que determinar un aproximado de ganancias por proyecto, ¿no? Pensemos que cada proyecto que ustedes realicen, y esto es así como a grandes rasgos, a ojo de buen cubero, es una suposición, ¿no? Que ustedes solamente de ganancias por cada proyecto que realicen, le estén ganando entre unos 5,000 a 25,000 pesos. Nada más de ganancias, dependiendo del tipo de proyecto que estén realizando, porque hay que tomar en cuenta que esas ganancias tienen que ser netas, ¿sale? Lo demás, ¿no? Lo demás que cobramos, pues tiene que ver obviamente con todos los gastos variables que pueden surgir, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, gastos fijos, impuestos y demás, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una proyección aproximada de cuánto estaríamos ganando por proyecto y entonces, bueno, ya podemos hacer nuestra proyección de rentabilidad, ¿sale? Pero cuando son productos, pues es algo completamente diferente, ¿no? Ahora, sí, dentro de lo que es la información que debemos incluir dentro del plan financiero, pues debemos de tomar en cuenta lo que es el análisis interno y externo de la empresa, ¿no? Nosotros ya realizamos un FODA, un PESTEL
y en base a lo que son estas debilidades, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, nosotros vamos a ir determinando, por ejemplo, las posibilidades que tenemos de crecer como empresa. Normalmente, lo que son fortalezas y debilidades, la verdad es que no implican ningún problema, porque como es el ámbito interno de la empresa, está bajo nuestro control hacer todo tipo de mejoras para hacer posible, ¿no?, que la empresa sea rentable. Sin embargo, los aspectos externos no los podemos cambiar y lo único que podemos hacer es adaptarnos. Entonces, en este aspecto, si hay problemas, por ejemplo, con el gobierno, ¿no?, que ahora ya no hace patrocinio o no financia el gobierno empresas de determinado corte o proyectos de determinado corte, pues bueno, ahí ya nos estamos viendo con una limitante. De igual manera, ¿no?, que a lo mejor ahora para pedir préstamos empresariales están pidiendo mucho más requisitos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son amenazas, son aspectos que pueden irnos limitando y que obviamente dentro de nuestro plan financiero, pues esto va a implicar menos posibilidades, a lo mejor, de conseguir dinero o menos posibilidades de poder alcanzar, obviamente, una buena rentabilidad, ¿no? Igual, con respecto a lo que vendrían siendo la audiencia, los usuarios, ¿no? Si de momento nosotros identificamos que está habiendo cambios en la sociedad con respecto a lo que cultura se refiere, hábitos, costumbres, tendencias, y que esto es un aspecto que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta, obviamente al momento de sacar mi empresa y todo lo que hacemos, si las generaciones cambiaron o la generación a la que nosotros nos estábamos dirigiendo ya cambió, pues ya nos vimos implicados en un problema, ¿no? Y empresarialmente hablando es lo mismo. Si de repente, ¿no?, dentro de lo que es el sector al que nosotros nos queremos enfocar, ya hay cambios y nosotros abrimos nuestra empresa en un mal momento, pues, ¿qué probabilidades puede haber de tener éxito, no? Yo recuerdo a un señor que estaba emocionadísimo porque iba a abrir su videoclub. Esto les estoy diciendo que tiene más de 10 años, ¿no? Y voy a abrir mi videoclub. Tardó aproximadamente unos 4 años en poder hacer realidad su sueño. Había gente que le decía, pide préstamos, no. Y se la pasó juntando dinero, iba comprando todas las cosas de su videoclub, ¿sí? Hasta que ya tenía todo, se dio de alta, etc, etc, y abrió el negocio. Estamos hablando, ¿no?, de que normalmente la gente no planea sus empresas, ¿verdad? Entonces, el señor abre el negocio y ya habían pasado 4 o 5 meses y pues nadie le iba a rentar una película. ¿Cuál era el problema? Que la gente pues ya no lo acostumbraba, ¿están de acuerdo? O sea, ya para ahí del 2010, 2012, decir voy a rentar una película era pues absurdo, obsoleto. ¿Ya para qué? Si ya, para empezar, la piratería estaba más que al orden del día, ¿no? Siempre ha existido, desde que era yo niña, ya en la Fayuca te vendían películas pirata en beta y VHS, imagínense, ¿no? Y la música del momento te la vendían en cassette. O sea, eso siempre ha existido, ¿no? Entonces, imagínense, ahorita con mucha más razón. Ahora ya te venden hasta memorias USB con películas y música. Más moderna la cosa, ¿no? Entonces, este señor no tomó en cuenta esto. O sea, ¿cómo esperaba él rentar películas? Sí, definitivamente, o sea, ya no se ocupaba. Si llegó a tener 5 rentas en un año, fue mucho. ¿Qué acabó haciendo el señor? Comenzó primero por vender las películas. La mayoría de ellas eran originales, pero la gente no se las quería comprar a lo que era. Mobiliario y todo lo demás, buscó montar otro negocio para aprovechar las cosas, pero hizo lo mismo. Nunca analizó, nunca investigó
Y vamos a lo mismo, ¿no? Ahora quiso incursionar en los videojuegos y pues pasó algo por el estilo. Incluso este señor fue la primera vez que yo escuché cuando me dijo, su consola está, ¿qué me dijo? Craqueada, no. Encriptada tampoco. Ah, chipeada, me dijo. Su consola está chipeada y dije, se tiene que poner colorada, algo así, pues a mí me sonó chapeado, ¿verdad? Le dije, desconozco de qué me está hablando. Bueno, resulta que el señor comenzó a vender videojuegos y a rentar algunos también, pero en este caso los videojuegos ya no los compró originales. El caso es que te decía que tu consola de Xbox tenía que estar chipeada. Y yo dije, no sé de qué diablos me hablaban. No me dijo que les instalaban un chip para que pudiera detectar juegos pirata, ¿no? Y pudiera también jugar en línea y no sé qué tanto. Y dije, ah, no, pues está muy padre. Dije, ¿cuánto me deja el chip? Y ahí fue cuando lo mandé al diablo. Le dije a mi hijo, te friegas con lo que tienes, porque esto de estarle comprando, rentándole al señor me sale más caro. Dije, no vayas a volar, ¿no? El señor le siguió intentando, pero definitivamente también su negocio fracasó. ¿Por qué? Porque para empezar nunca analizó qué estaba pasando socialmente, ¿no? Y en qué cambios estaban surgiendo y que lo estaban poniendo en desventaja porque el negocio ya no iba a ser redituable. Si nos toma más tiempo poner nuestra empresa, más probabilidades de que surjan cambios y nosotros nos vayamos rezagando es como totalmente posible. Y esto va a provocar, obviamente, que el negocio tenga pocas probabilidades de ser rentable. Aquí lo ideal es que si yo me estoy tardando, esté investigando constantemente a la gente, a la competencia, qué está pasando en el sector, qué actualizaciones tecnológicas hay, qué onda con el gobierno. ¿Por qué? Porque hay negocios que también cuando surgen la primera vez son una octava maravilla, pero cuando hay cambios en el gobierno estamos fritos, como le pasó a estas empresas de outsourcing. Cuando llegaron en México, le facilitaron muchísimo la existencia a un montón de empresas, ¿sí? Ya existía, no, esto no es cosa de Peña Nieto, digo, de Andrés Manuel, esto ya había empezado con Peña Nieto, que las empresas de outsourcing iban a tener que cerrarlas porque estaba habiendo mucha tranza. Pues es que no es que fuera tranza, pero el modelo de negocios estaba pensado para esto, para ahorrarle muchos impuestos a las empresas y también quitarles responsabilidades legales. Imagínate, tú tenías un accidente en tu trabajo, querías demandar a la empresa y te decían, tú trabajas aquí, pero la empresa que te contrató es otra. Y entonces tenías que demandar al outsourcing que te contrató. Sí, entonces, pero mucha gente esto no lo sabía y al momento de querer reclamar algunas cosas, pues qué óvole, no trabajo para esta empresa, trabajo para otra, ¿no? Entonces, pues esto implicaba mucho problema, ¿sí? Por eso es que cuando tanto a Hacienda como a lo que eran la cantidad de demandas que estaban habiendo, determinaron que el modelo de negocios de outsourcing ya no era viable en México y había que quitarla, ese tipo de empresas. Tener una empresa de outsourcing ahora es hasta un delito, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Hace 2 años montaste tu empresa de outsourcing y ahorita ni puedes continuar funciones. Desde un principio había que haber analizado, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el gobierno y qué probabilidades de éxito podíamos tener? ¿Sí? Entonces, esta parte es sumamente importante, analizar la realidad a la que se va a enfrentar actualmente la empresa. Determinar los fondos necesarios, como les comentaba, ¿no? Cuando nosotros sacamos la cantidad de dinero que vamos a necesitar, tiene que ser todo, ¿no? Desde el momento en que a lo mejor yo no soy diseñar, me contraté a un diseñador gráfico para hacer mi logotipo, mi imagen corporativa, son gastos, ¿sí? Que lo tuve que dar de alta ante el INPI es un gasto. ¿Sí? Que ya tengo algunos proyectos para mostrar como portafolio de trabajo, regístralos. Es un gasto.
que tuve que irme a dar de alta en Hacienda, saqué acta constitutiva y en tal institución tuve que pagar licencias, permisos, tuve que sacar no sé qué. ¿Son gastos? Tómalos en cuenta. Que si tuve que hacer modificaciones en oficina o pretendemos, todavía no las hago, pero pretendemos hacer modificaciones para crear nuestra oficina, nuestra empresa, y eso incluye los gastos, perdón, hasta de si que el baño, llegaste y en este lugar el baño estaba fregado y lo tuviste que arreglar, también, ¿no? Pintura, decoración, mobiliario, todo. Papelería, ¿no? Que si ya compramos computadora, impresora, escáner, impresora 3D, todo esa clase de gastos se incluyen. Que si vamos a usar uniforme, se incluye, ¿sí? Que si vamos a contemplar el uso de un vehículo, ese vehículo tiene que ser exclusivo de la empresa. Es un gasto y se incluye. Todo, todo, todo. Y como les decía, ¿no? Esta cantidad de dinero de constitución nos tiene que alcanzar para todo lo que necesitemos de constitución. Y esto, como les decía, incluye los primeros gastos, ¿no? La proyección de los primeros 3 meses. Hay que tomar en cuenta que el retorno de la inversión que hagamos, ¿no? No va a regresar luego, ¿sí? Quizás comencemos a generar ganancias, pero el retorno de esa inversión no va a volver luego. O sea, estas ganancias las iremos acumulando, las iremos juntando para poder recuperar todo el dinero que invertimos. Una vez recuperada la inversión, nosotros podemos decidir, ¿ahora qué hacemos? La volvemos a invertir para crecer la empresa, para generar otra, o entre socios no la repartimos. Esto quiere decir que ya recuperaste lo que en algún momento invertiste. Y esto puede ser hasta con intereses, ¿sí? A partir de ese momento, todo el dinero que comiences a ganar, ahí sí, ya podemos llamarlo ganancia neta, ganancia que se puede empezar a ir a tu bolsillo, ¿no? Claro, siempre tomando en cuenta que por cada proyecto y constantemente tenemos gastos, pero obviamente descontando esto, pues ya estas cantidades de dinero que ya no tienen, digámoslo así, un propósito, se tienen que ir juntando, se van juntando porque nunca sabemos también en qué momento la empresa puede sufrir algún imprevisto y bueno, este dinero se tiene en caja disponible para todo este tipo de cuestiones. Incluso vamos a generar un proyecto y tenemos ya fondos para invertir, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, a partir de que nosotros recuperamos esa inversión, todas las ganancias que entren, bueno, ya podemos decir que es dinero real que la empresa está ganando lana, ¿no? Pero ¿hasta cuándo yo voy a ver este retorno de inversión? Bueno, ya dijo la maestra que no es luego. Como yo se los decía, bien puede este retorno, ¿no? Aparecer al año, como puede tomarle hasta 5 años a la empresa ya constituirse bien. Porque también durante este periodo de tiempo pueden surgir algunas otras cosas que no habíamos tomado en cuenta al momento de constituirnos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros contemplamos una cantidad de personal, una cantidad de colaboradores de inicio y ya estando encarrerado en funciones, resulta que necesitamos más gente y tenemos que pagarle. De igual manera, ¿no? Se supone que tú hiciste los arreglos necesarios para constituir tu empresa y luego parece maldición. La primera semana de funciones, algo surge, ¿no? Por ejemplo, el lugar que elegiste para montar tu empresa, si nunca se te ocurrió checar la instalación eléctrica y ya funcionando todos tus aparatos electrónicos, ¡zas! Tronó la instalación.
nunca la checaste, ¿sí? Y ahí van gastos y esto va reduciendo las posibilidades de alcanzar la meta de retorno de inversión, porque van surgiendo un montón de cosas, ¿no? Que ya te tembló, que de repente hubo una inundación y pues eso tampoco lo habías tomado en cuenta, por ejemplo, que ya te robaron. Ah, aquí también hay que tomar algo en cuenta, bien importante, asegurar tu empresa. Muchas personas lo ven como un gasto innecesario, pero la primera vez que se les meten a robar es como de me quiero volver chango, dice Homero Simpson, ¿no? ¿Por qué no contemplaste asegurar la empresa? Ay, porque dice un amigo, es un gasto vampírico. ¿Cómo que un gasto vampírico? Sí, es un vampirito que te está chupando dinerito de tu cartera y que pues imagínate si nunca necesitas el seguro. El día que le abrieron su negocio y prácticamente lo vaciaron, estaba que se quería morir. Si él hubiera asegurado el negocio, a lo mejor no recuperaba todo, pero la gran mayoría sí. Y obviamente sin seguro, pues igual, no es de los que, ¿para qué pongo cámaras? Y en ese momento, pidiéndole a los vecinos a ver quién le quería compartir video, pues porque él no tenía cámaras, ¿no? ¿Qué necesidad de pasar este tipo de situaciones, ¿no? Igual como aquel que le dan un golpe en el carro, tiene seguro o no, pero en ese momento se quiere morir porque la reparación le va a salir un montón de lana, ¿no? Más la del carro en el que le pegaste, bueno. Entonces es lo mismo, ¿no? Un seguro contra robo, un seguro que proteja a tu empresa y, ¿por qué no? Hasta tus colaboradores te va a ahorrar mucha lana después. No es un gasto vampírico, es un gasto que es necesario y entra dentro de los gastos fijos de la empresa. Y que obviamente si nosotros estamos asegurados desde un principio y algo pasa en nuestro periodo de 2 a 5 años, estamos seguros que esa posibilidad de alcanzar el retorno de la inversión será posible. ¿Sí? Porque obviamente dentro de este financiamiento, dentro de estos gastos, yo ya estoy contemplando mes con mes el pago del seguro. No va a salir de otro lado, ¿sale? Y esto implica que si me roban, no pasa nada, la aseguradora me brinda su apoyo, ya a lo mejor lo que tenga que recuperar por parte de mi bolsa es mínimo a que ya nos robaron, ¿no? Llevamos un año, ya nos robaron, nos vaciaron la empresa, ¿y tu inversión para dónde se fue? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar? Esto implica volver a empezar de cero. Cuando te roban y te dejan así, es volver a empezar de cero. Y muchas veces volver a empezar es más difícil y de plano todo el mundo cierra. Es que ya me robaron, ya nos robaron 2, 3 veces. Pues sí, porque ya te agarraron, obviamente, de su tonto. Si ya te robaron 2 veces, cámbiate de lugar, pon alarma, pon cámaras, utiliza otros métodos de seguridad, que lo ideal es vete de ahí, pero no, hay quienes no, ¿no? Entonces, son cuestiones que también debemos de tomar en cuenta. Durante este periodo de 1 a 5 años, ¿sí? Todo puede pasar. Cuando una empresa recupera su inversión a un año, de verdad que es fantástico y es quizás el sueño de todo empresario. Pero les voy a ser sincera, en mi experiencia como asesora empresarial, esto no sucede. La mayor parte del tiempo no sucede. Nadie recupera su inversión en un año. Nadie, ¿sí? Lo normal, lo común es que esta inversión se recupere a los 2 años y hay empresas que normalmente son mucho más grandes y tardan hasta 5 años en recuperarse. ¿Sale? Y esto se lo digo, vamos, en palabras reales, no para ser tan fantástico no, y en un año, no, porque ni a mis clientes se los digo, ¿no? Y esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque hay quienes se desesperan, empiezan a hacer cuentas comparativas, ¿no? Del plan financiero que proyectamos al plan financiero que estamos llevando ahorita y de repente dices, es que mis números no se parecen a lo que yo proyecté.
¿sí? Porque recuerden que hasta este momento solo estamos proyectando, estamos haciendo una previsión o predicción, ¿sí? Y cuando comparas lo que tú proyectaste con lo que realmente está pasando, no hay normalmente mucho emprendedor, mucho empresario que se desespera y se decepciona. Y de repente dicen, ya voy a cerrar porque no me está dejando dinero. Esto es muy normal y hay que ser paciente. Aquí la forma en la que nosotros vayamos a multiplicar, ¿no?, estos números tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros gestionemos la empresa. No podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que llegue dinero. Tienes que salir a buscarlo. La gente, si tú no te das a notar, la gente no te va a buscar por mucha necesidad que tenga de tus servicios. Si tú no te das a notar, la gente no te va a buscar. Eso va a llegar después de los 5 años. Ahí sí, la gente empieza a llegar solita, pero en un principio no. ¿Sale? Ahora, pronóstico de la disponibilidad de capital. Esto tiene que ver, ¿no? Nosotros ya sabemos la cantidad de dinero completa, ¿no?, que yo necesito para montar mi empresa. Ahora, ¿con cuánto dinero disponemos? Esto se le dice pronóstico porque también hay un detalle. No, al momento de que nosotros vamos a meter la lana, a veces no contamos también con lo siguiente. Dice un socio, yo tengo 100,000 pesos. El otro socio dice, yo tengo otros 100,000. El otro socio dice, yo no tengo eso en efectivo, pero yo tengo 100,000 pesos en equipo, ¿no? Ya sea de cómputo, o sea, en equipo para la empresa. Puede ser herramienta, puede ser maquinaria, pero yo lo tengo en lo que es especie. Bueno, estamos hablando de que hay una inversión de 300,000 pesos, ¿sí? Pero al momento de que yo voy a hacer mi inversión, lo que no le están restando, ¿no?, cada socio es los impuestos que tienen que pagar por el hecho de tener esa cantidad de dinero, ¿sí? Porque por mucho que esa cantidad de dinero la tengas bajo el colchón, al momento de que vas a hacer tu acta constitutiva, estás diciendo la cantidad de dinero que tienes. Y tienes que demostrar que ya pagaste los impuestos de esa cantidad de dinero. Entonces ya no tienes 100,000 exactos. O sea, es menos impuestos. De igual manera, la maquinaria, el equipo que la otra persona está proporcionando, aproximadamente es de 100,000 pesos, porque hay gente que dice, me costó 20,000. Eso te costó, pero la máquina ya no está totalmente nueva. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya abriste el empaque, ya la sacaste, tiene poco uso, a lo mejor no tiene nada de uso, pero ya no está en su empaque original, ¿sí? Ya pasó a lo mejor 1 año desde que lo compraste. Esto ya se devaluó, ¿sí? Ya tiene una degradación esa maquinaria, ese equipo, ya no vale lo mismo, ¿sí? Ya se devaluó, entonces ya no vale 20,000, a lo mejor ya vale 18, 17,000 pesos, ¿sí? Entonces es un aproximado de 100,000 pesos lo que tú tienes en maquinaria, pero si lo llevamos a evaluar, nos va a dar el valor exacto de todo lo que tú tienes. Aparte, sabemos que tenemos que pagarle a lo que es ese notario el acta constitutiva y esos gastos van a salir de esta cantidad de capital que tú tienes disponible. Entonces, ya no es una cantidad de dinero exacta la que yo tenía para invertir, es un aproximado, ¿no? Es un pronóstico de cuánto dinero disponible contamos de capital. Sin embargo, no, estamos conscientes que para el resto de
el capital que nosotros requerimos, pues debemos ya empezar a contemplar las fuentes de financiamiento. Esas todavía no vamos a platicar de las fuentes de financiamiento hasta después, cuando veamos cómo financiar concretamente proyectos creativos, ¿no? Como los que se supone que ustedes van a estar creando dentro de su empresa, ¿sale? Pero en este aspecto tenemos fuentes de financiamiento que son, se le llaman fuentes de financiamiento propias y externas. Las fuentes de financiamiento propias, pues es cuando, por ejemplo, ¿no? Yo cuento con una cantidad determinada de dinero para invertir en mi empresa, pero no me alcanza. Entonces, mi familia se involucra, ¿sí? Y mi familia se vuelve mis socios o me prestan. Pueden ser también, ¿por qué no? Amigos que se suman a lo que es esta empresa igual, ya sea como socios o inversionistas, ¿sí? Son personas de confianza, uno establece en el acta constitutiva desde cuándo lo conoces, etcétera, etcétera, y la cantidad de dinero que te va a otorgar para poder financiar tu negocio con un plazo de tiempo a recuperárselo. Esta clase de convenio que se hace, si no cumples, te puede llevar a un problema legal, aun si es tu familia. Y esa parte hay que tenerle muchísimo cuidado, ¿no? Un negocio familiar es lo peor que puede hacer la gente, ¿no? Vamos a poner un negocio, mi mamá, mi papá, mis hermanos, va a involucrarse mi primo, porque todos necesitamos chamba y nos va a ir bien. Nunca lo hagan. El negocio es tuyo e involúcrate con otra gente o bien con nadie, pero familiar siempre lleva los pleitos legales más feos y en donde acaba saliendo ganón el más inteligente. Entonces, yo no lo recomiendo por eso, ¿no? Pero estamos hablando de que si tu familia te prestó el dinero y se pone dentro del documento, es un compromiso que tienes que cumplir. Es muy diferente que te presten el dinero tus papás y digas, es mío, completamente mío, ¿verdad? A que se establezca por contrato, ¿no? Y lo que son las fuentes de financiamiento externas, pues ahí sí encontramos un sinnúmero, ¿no? De fuentes de financiamiento, pero en este caso las vamos a catalogar dentro de las externas como gubernamentales, gubernamentales o de sector público, y lo que son fuentes de financiamiento privadas, ¿no? O de sector privado, y las fuentes de financiamiento por concurso, ¿sí? Esas son, por ejemplo, como lo que hacen en Shark Tank, ¿no? En Shark Tank, estos señores que invierten en tus empresas, pues tú compites, ¿no? Entre muchos, porque estos cuates se interesen en tu negocio, ¿sí? Y en este aspecto, cuando te ayudan o te financian, ¿sí? Ellos se vuelven, o el trato, ¿no? Es que ellos se vuelven inversionistas. O sea, de una u otra forma, aunque no les vas a pagar el préstamo que te hicieron, les vas a recuperar, ¿no? De cierta forma esa inversión a través de ganancias a largo, mediano plazo, ¿sí? Las que son de sector privado, pues entran lo que son bancos, instituciones financieras como el famoso Compartamos Banco o Te Creemos, son fuentes de financiamiento de este estilo, del sector privado. ¿Sale? Dice, es que otorgan préstamo a las amas de casa. No, las señoras mienten y meten proyectos para financiar empresas que nunca se constituyen, ¿sí? Y les prestan la lana para supuestamente abrir el negocio. Realmente los préstamos que tienen, pues, van escalando, ¿no? Pero pues, vamos, mucha gente le da mal uso a este tipo de financieras, ¿no?
lo mejor es tratar con los bancos, pero existen otras opciones que también son mucho más viables. Y las de sector público, ¿no? O las gubernamentales, bueno, aquí viene la parte triste, ¿no? Antes el gobierno invertía en muchas empresas y más de, digamos, del sector al que ustedes pertenecen, bueno, había muy buenos financiamientos, pero pues ya no existen, ¿no? El gobierno actual las quitó. Entonces, esto se le conocía como financiamiento a fondo perdido. Es decir, son cantidades de dinero que no tenían ningún propósito, ¿sí? Una especie de fideicomisos que estaban pensados para esto, ¿no? Para el emprendimiento, ¿no? Y era dinero que, bueno, el gasto público se cubrió, sobró tanto, mándalo a fondo perdido y mándalo a fondo perdido. Se hacían estas convocatorias para empresas, para financiar tu empresa, te inscribías, metes tu proyecto, lo ven viable y entonces ahí está la lana. Bueno, a veces no es que te dieran la lana por completo, sino todo aquello que tú necesitabas y que todavía no tenías en la empresa, el gobierno te lo compraba y después de un año, ya cuando comienzas a pagar tus impuestos, te daban las facturas, pero actualmente ya no. Esto ya no existe. Sí existen unos financiamientos, pero de veras para negocios sumamente chiquititos, ¿no? Ya la verdad es que es como ridículo. Ahora, también dentro de nuestro plan de financiamiento o plan financiero, debemos proponer, ¿no? Un control de cómo vamos a ir nosotros llevando nuestras finanzas. Normalmente, ¿no? A este control le llaman libro, ¿no? Libro de finanzas, libro contable, que obviamente pues ya no se hace, ¿no? A mano, sino que ya puedes hacerlo directamente en la computadora, pero a través de este control pues vamos estableciendo, ¿no? Todos los gastos que vamos teniendo y obviamente también todo proyecto que vayamos realizando, tenemos que hacerle también su plan financiero a cada proyecto y tenemos que ir desglosando todos los gastos que van presentándose en el proyecto y de igual manera estar viendo qué tan redituable fue y todos estos gastos que genera cada proyecto pues obviamente entran dentro de los gastos del control porque habrá gastos que se tengan, ¿no? De forma improvisada, que sean variables comparado con lo que nosotros normalmente tenemos, etcétera. Entonces se va llevando este libro, vamos anotando todos los gastos que vamos teniendo, todas las entradas de dinero también, ¿no? Todos los ingresos que están llegando a la empresa y también obviamente todos los pagos de impuestos que vamos a tener que hacer. Normalmente este control nos lo diseña nuestro contador, ¿sí? Bien, como comentábamos hace un rato, ¿no? Contemplar que todo proyecto puede estar expuesto, ¿no? A aspectos externos que pueden complicar, ¿no? El desarrollo de nuestra empresa y también de cualquier proyecto que esté desarrollando nuestra empresa, porque esto no es exclusivo nada más de cuando vamos a constituir la empresa. Supongamos que ya estamos en funciones, vamos a generar un proyecto. Este mismo análisis FODA o PESTEL, especialmente el PESTEL, tenemos que hacerlo para saber si no hay algún factor externo que en estos momentos va a complicar el desarrollo del proyecto que estemos realizando. ¿Sí? Esto incluye también, como les decía, a la gente, a aspectos de financiamiento, etcétera, ¿no? Tenemos nosotros que estar constantemente verificando este tipo de factores externos, porque si no lo hacemos, el proyecto, la empresa que estemos creando, pues vamos, no va a tener éxito, ¿no? Fijar un sistema de compensación en base al desempeño de la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que, vamos, no siempre, ¿no? Va a irnos bien en la empresa, ¿no? Va a haber altas, va a haber bajas, ¿sí?
Pero obviamente, ¿no? Nosotros debemos de estar siempre al pendiente de tener competencia. ¿Qué quiere decir esto? Tener competencia como empresa no es malo, porque al no haber competencia y ser los únicos, pues no le damos parámetros a la gente de comparación, por así decirlo, ¿no? De lo que haces tú, de lo que hacen otros y qué es lo que más me conviene o que quién es, qué empresa es la que me ofrece exactamente lo que yo necesito. Sí, entonces al tener alternativas, ¿no? Como consumidor, como usuario, como audiencia, pues nos permite seleccionar, ¿no? La mejor opción. Esto hace también que al momento de haber competencia, de cierta forma también haya como más trabajo. Muchos dirían, es que como hay muchísima competencia, pues vamos, no tengo posibilidades. No, recuerden que cada empresa, cada negocio, cada producto tiene una propuesta de valor, algo que los hace únicos y diferentes. Ayer en otra clase, precisamente en la de creación de una empresa, comentábamos esto. A veces lo que te hace único y diferente frente a la competencia es la atención al cliente, ¿no? Esta cercanía que puede haber, ¿no? Con los consumidores, ¿sí? Desde el hecho también de poder personalizar las cosas, de poderle dar solución inmediata y que en muchos lados a lo mejor no lo encuentran. ¿Sí? La capacidad que tenemos a lo mejor nosotros de crear hasta las ideas más locas. Habrá quien diga, no. Yo me limito hasta aquí, ¿no? Otros que digan, somos muy morales. Y a lo mejor tú dices, nosotros carecemos de ética. Venga, ¿no? Lo que usted necesite, ¿no? Que quiere tripas en la televisión, tripas le creamos, ¿no? Quiere desnudos, también, ¿no? Bienvenidos los proyectos de ese estilo, ¿no? Son nuestra especialidad, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues vamos, ¿sí? A lo mejor tú le estás ofreciendo otro tipo de expectativas a los consumidores que otras empresas, ¿no? Entonces, eso hace, ¿no? Que al momento de haber competencia, haber parámetros de comparación, hay más productividad, más posibilidades de tener éxito en lo que es la industria, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros detectamos, ¿no? Que tenemos competencia, que tenemos posibilidades de éxito y de salir adelante, nosotros vamos a generar este sistema de compensación, ¿sí? En donde nosotros vamos a establecer un número determinado de objetivos o metas dentro de la empresa a cumplir constantemente, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Donde nosotros estemos identificando que haya a lo mejor alguna debilidad, alguna carencia dentro de nuestra empresa, es en donde nos vamos a enfocar más. Y esto va a compensar estas faltas, ¿no? Que estamos teniendo como empresa. Va a compensar a lo mejor el aspecto de debilidad frente a la competencia o de amenaza frente a lo que esté pasando de forma externa. Entonces, estos objetivos, estas metas, bueno, pues van a motivar, bueno, tendrían que motivar a la empresa y a todos sus colaboradores a hacerle frente, ¿no? A la competencia y hacerle frente a las situaciones que estemos presentando. De esta forma, pues nosotros con el propósito, ¿no? De cumplir estas metas y objetivos, pues vamos a bueno, ponerle quizás más empeño a algunas cosas, vamos a tratar de ser más creativos y originales, a hacer entrega en tiempo y forma, quizás a lo mejor de forma anticipada, ¿sí? Estar más cercanos con el consumidor o la audiencia, ¿no? Ofrecer más opciones comparado con los demás, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a buscar generar esta compensación, ¿sí? No porque en el factor externo haya alguna situación que me esté limitando, quiere decir que ya no tengo probabilidades de avanzar. No, recuerden que hay que adaptarnos y ahí es en donde entra este sistema de compensación. Yo genero estas metas, objetivos a cumplir,
pero buscando compensar esto, ¿no? Compensar aquellos factores externos, más que nada son externos, ¿no? Que pudieran estarnos pegando duro al momento de crear nuestro proyecto o de constituir nuestra empresa. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener el plan de negocios concretamente? Previsiones de venta y consumo. Esto quiere decir que tengo que hacer mi previsión en cuanto, por ejemplo, cuántos proyectos pensamos tener mes con mes y cada proyecto cuántas ganancias, ¿no? O más bien cuántas ganancias proyectamos tener al mes. ¿Sí? Una cosa es la venta y otra la ganancia, ¿sí? O sea, tú dices, en este mes vamos a tener unos 6 proyectos y estos 6 proyectos nos deben de traer esta cantidad, ¿no? Vamos a pensar unos 30,000 pesos de ganancias, ¿sí? Y así, ¿no? Tienes que hacer estas previsiones. En teoría, mes con mes, tus ventas tienen que ir aumentando al igual que tus ganancias. Y esto tiene que ir aumentando mes con mes entre un 5 a un 10%. ¿De acuerdo? Esto de que es que mis proyectos van a ir aumentando, no sé, unos 2 proyectos por mes, no es cierto. Tiene que aumentar entre un 5 y un 10%, mes con mes, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos proyectando que el trabajo tendrá que ir aumentando conforme la gente nos va conociendo y también nos va recomendando. Tenemos que desarrollar otros planes. Uno se le conoce como plan de inversión inicial, que es en donde nosotros determinamos, ¿no? Todas las inversiones que necesitamos hacer, como les decía, desde que estoy creando mi nombre, desde lo que es a lo mejor dar de alta patentes, logotipo, etcétera. Si elegí un establecimiento, si voy a invertir en un auto, o sea, todas y cada una de las inversiones, bueno, las detallamos y determinamos la cantidad exacta de inversión inicial que tenemos. Existe otro plan que se le conoce como plan de presupuesto de financiación. Aquí nosotros determinamos cuánto es, ¿no? El dinero con lo que no contamos y que obviamente requerimos conseguir y determinamos la fuente de financiamiento que más nos convenga. Aquí mismo también, por ejemplo, si esta fuente de financiamiento es, por ejemplo, bancaria, yo tengo que establecer los periodos de pago con todo e intereses que yo tengo que cubrir. Sale igual, mes con mes y hasta qué fecha se termina nuestros pagos de ese préstamo. Tengo el plan de previsión de tesorería, ¿sí? En este aspecto, ¿no? Lo que es la previsión de tesorería corresponde a que yo voy a determinar en este periodo de tiempo, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, gastos fijos y variables a tener cada mes. Por ejemplo, si le voy a dar a crédito, ¿no? A un cliente el proyecto, bueno, ¿cuáles son los periodos de pago que yo establecería, ¿no? Y cómo se estaría manejando a la mejor también los plazos de los mismos pagos, ¿no? El pago obviamente a proveedores, ¿sí? A todos aquellos que me estén dejando materias primas. Bueno, entra dentro de nuestros gastos fijos, pero pues vamos, a estos gastos fijos los voy a desglosar. ¿Cuáles son? ¿Qué cantidades de dinero, no? Están establecidas para cada gasto fijo. ¿Cuáles son mis gastos variables? Y los voy a establecer, como les decía, si contemplo dar a pagos lo que son mis trabajos, cuáles son los plazos de pago y los montos aproximados. Voy a determinar también mis plazos de pagos de préstamo, mis plazos de pagos, por ejemplo, también si saqué por leasing mi maquinaria o mi medio de transporte. ¿Qué es esto de leasing? A lo mejor habrá alguno de ustedes que sepa qué es.
Y habrá quien diga de plano, pues no sé qué es. Bueno, sacar un vehículo o una maquinaria por contrato de leasing quiere decir que eso que tú tienes en tus manos no es tuyo, es prestado. Firmaste un convenio y haz de cuenta que estás pagando una renta, ¿no? Como cuando rentas una casa, ese contrato que tú estás haciendo, ¿no? Para tu casa, pues es un contrato de leasing, te están prestando la casa y tú estás pagando una cantidad de dinero por el préstamo de esta casa, ¿sí? Es una renta, ¿sí? Sacar un auto por contrato de leasing es esto, estás rentando un auto, pero por tiempo prolongado. Hay empresas de leasing que después de un número de años que tú llevas pagando este préstamo, te hacen un cálculo, ¿no? De aproximadamente, ¿no? Llevas tantos años pagando esta cuota, se te ha aumentado tanto, sabes que ya quédate el vehículo. Así de, ya quédate el vehículo, porque pues por decirlo así, ya lo pagaste. En otros casos te dicen, ¿sabes qué? Ya llevas tantos años con este vehículo, ya es viejo, etc., etc., te lo vamos a cambiar, ¿no? Volkswagen tiene contratos de leasing, me parece que también la Ford tiene, ¿no? Contratos de leasing. Y, por ejemplo, industrias Xerox, también Epson, tienen contratos de leasing, ¿no? Sony también. Tú pides prestadas las máquinas, ¿no? Claro, estás comprometido a que cualquier daño que sufra la maquinaria, pues la tienes que pagar como nueva, ¿no? Prácticamente como nueva, ¿no? Te descuentan muy poco de lo que has pagado en rentas, ¿no? Para repararlo, para reemplazarlo. Entonces, dentro de lo que es el plan de previsión de tesorería, sí, se llama de tesorería, pero también hay otros lugares, otros libros en donde lo encontramos como plan de previsión de caja. Esto quiere decir que es el dinero que siempre tiene que estar disponible para hacer todos los pagos que nosotros vayamos a estar haciendo mes con mes. Hay quienes incluyen dentro de lo que es el plan de previsión de tesorería los sueldos. Y no tanto los sueldos de los socios y el propio dueño, sino de el resto de colaboradores, ¿no? Porque pues debe haber siempre disponible dinero para lo que es, ¿no? El flujo, ¿no? De efectivo con lo que son los colaboradores. Es bien importante. Normalmente los empresarios como que los sueldos lo dejan al último, ¿no? Si hay dinero, te pago. Si no hay dinero, pues espérame la siguiente semana. Eso no se hace. Que la verdad es que eso se llama no ser empático. ¿Sí? Lo ideal es que siempre debe haber dinero disponible para pagar nómina. Los socios, ¿no? Como el dueño, es personal de confianza. Tú sí puedes esperar, tus empleados no, porque después se te arma el zafarrancho, ¿no? Entonces, es ideal que en este plan pues incluyamos esto también. Y es bien importante, ¿no? Que en este caso, como nosotros estamos haciendo previsiones, ¿sí? Y es importante que notemos en estas previsiones de tesorería que estos gastos no nos coman, ¿sí? Porque de repente en la previsión de lo que es ventas y consumos, ¿sí? Vamos a empezar a notar que lo que nosotros estamos proyectando de ganancias no alcanza para pagar todo lo que está en previsiones de tesorería. Dices, ah, caray, te empiezas a dar cuenta de que no estás proyectando bien las cosas. Los resultados de ventas y consumos tienen que alcanzar para cubrir los gastos de tesorería. Deben de empatar, no debe haber como variaciones, porque si tú te estás dando cuenta que lo que prevés ganar no va a poder cubrir todos estos gastos, la empresa no es rentable, ¿sí? De plano no lo es. Tiene que haber aquí un punto de equilibrio entre lo que pretendemos ganar y entre lo que se va a gastar.
¿sale? Para que siempre no se estén cubriendo los gastos. También debemos de contemplar lo que son pérdidas, ¿no? Y las propias ganancias, ¿no? Si nosotros invertimos dinero, ¿no? Ya sea para nuestra empresa o un proyecto, y este dinero no logra regresar en el tiempo que nosotros estamos previendo, se le considera una pérdida. Si el dinero regresó en el tiempo previsto o antes, pues es una ganancia, ¿sí? Y obviamente, si esto, ¿no? Este retorno de inversión es constante y además comienza a, digámoslo así, a provocar o a generar más ganancias, pues vamos, ese proyecto, esa empresa, pues es todo un éxito. Pero obviamente si nosotros determinamos, ¿no? O notamos que esta inversión que se está haciendo, pues vamos, se pasó el tiempo límite y apenas se está recuperando esa inversión, vamos, no hay ganancias ahí. O de igual manera, generó ganancias una vez, pero después de eso pasó al olvido, también se le va a considerar una pérdida, ¿sí? En este aspecto también hay que tomar en cuenta que, vamos, todo negocio, ¿sí? Toda empresa llega a tener pérdidas. Toda empresa llega a tener pérdidas. Pero estas pérdidas no tienen que impactar o no tiene que ser más de un 20% de lo que ya invertimos. ¿Sí? O sea, estas pérdidas, nos podemos dar el lujo de hacer una pérdida del 20% de lo que invertí, más no. Si la pérdida, obviamente, es del 50% a más, ¿no? Hasta el 100%, eso no fue negocio, eso no fue ni en ningún momento redituable. Es importante, ¿no? Que también nosotros hagamos un cálculo aproximado de las posibles pérdidas que lleguemos a tener comparado con las ganancias. ¿Sale? Eso también es bien importante porque imagínense, ¿no? Que digas, changos, pues voy a perder aproximadamente el 50%. Es que eso no es, ya no cae en lo normal, ¿sí? Siempre, ¿no? Lo ideal es que estos cálculos también se hagan antes de montar la empresa, ¿sí? Porque te estás dando cuenta que hay algo en lo que tú estás proyectando, hay algo que tú no estás tomando en cuenta y que obviamente, pues vamos, si tú lanzas con esas predicciones el negocio, al ahí se va, al no importa, sabes bien el riesgo que estás, pues ahora sí que presentando, ¿no? Tú conoces bien los riesgos, tú sabes lo que puede llegar a pasar y si así te aventaste, vamos, un negocio que le podía tomar como máximo 5 años consolidarse, le puede tomar hasta el doble. Pero ya un negocio que después de 10 años ya se consolidó, nunca fue negocio, ¿no? En determinado momento durante todo ese tiempo corrió con suerte o de una u otra forma volvió a empezar en algún punto, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿no? También hay un detalle que no debemos olvidar, esto que les decía de el seguro. Si nosotros aseguramos nuestro negocio, el cálculo de pérdidas que podríamos llegar a tener, pues es mínimo porque hay algo que nos respalda. Pero obviamente sí, ay, mis hijos, les presumo, me vinieron a traer unas chocoretas, mis hijos. En este caso, ¿no? Si nosotros no aseguramos el negocio, sabemos que si en determinado momento nos roban, va a haber pérdidas, ¿sí? Si estamos asegurados, esta posibilidad de tener pérdidas se reduce, ¿sale? Y el riesgo que podemos tener, ¿no? A lo mejor con lo que se nos haya robado,
es mínimo. Igual cada que estemos haciendo un proyecto, si nosotros lo hacemos bien, si registramos la patente, ¿no? El riesgo de que tengamos pérdidas por plagio es mínimo o nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos registrados, podemos demandar y hasta se nos acaba indemnizando, ¿no? Entonces, esas son clases también de aspectos que debemos de contar, ¿no? Tomar en cuenta. Cuando nosotros solicitamos financiamiento, pues lo primero que van a ver es estas previsiones de ventas, estas previsiones de tesorería y estas cuentas o previsiones de pérdidas y ganancias. Porque aquí es donde ellos van a darse cuenta si el negocio es redituable o no. Al decir redituable quiere decir que va a generar dinero a futuro, ¿no? Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta dentro de lo que es el plan de negocios, no más bien del plan financiero, es el balance provisional, ¿sí? Y pues este balance, ¿no? Es digamos, cálculo aproximado de todos los gastos, obligaciones, deudas que debe de cubrir la empresa mes con mes, ¿no? En este balance nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si hay gastos que se van a ir reduciendo con el paso del tiempo o si hay gastos que tenderán a aumentar con el paso del tiempo. Lo ideal es que obviamente estos gastos pues no tiendan a aumentar, sino todo lo contrario, tiendan a disminuir, ¿no? Bien, estos son los gastos, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Los que les decía, espérenme, ya me mando a donde no. Los gastos de establecimiento, de legalización, ¿sí? Las altas, ¿no? O las licencias que necesitemos, el registro de marca, de patentes, todos los bienes inmuebles que podamos arrendar o adquirir, las modificaciones en instalaciones, maquinaria, herramientas, etc. Como les comentaba, cuando contemplamos tener personal, los gastos que implica cada trabajador los debo de tomar también en cuenta, ¿no? Créanme que hay trabajadores que hasta salen caros, ¿no? Porque hay trabajadores que con que tú le des seguridad social y su sueldo es más que suficiente. Pero, por ejemplo, hay trabajadores a los que además los tengo que asegurar por riesgo de trabajo, otros a los que les tengo que dar prestaciones, ¿no? Más allá de solamente su seguridad social. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan más tiempo con nosotros o es un puesto que será por tiempo prolongado, entonces ya implica darle prestaciones. Todo esto es un gasto en la empresa, tener ahí a esa persona, debo de contemplarlo, ¿no? Todo lo que yo vaya a gastar en esa persona, ¿no? Les decía, ¿no? La liquidez necesaria. Debo de contemplar dentro de esta inversión inicial, ya que sé mis gastos mes con mes, pues yo le voy a aumentar a la inversión inicial, ya sea los primeros 3 meses, les digo que hay quienes lo llegan a extender hasta los gastos del primer año. Esto ya depende de cada persona y de lo bien que conozca, ¿no? Lo que es la industria con la que va a trabajar. Si sabes que tu empresa va a comenzar a generar ganancias luego, y ya lo corroboraste en el plan de negocios, pues bueno, te la pasas suave, ¿no? Dices, nada más voy a contemplar los primeros 3 meses, pero hay quienes sí contemplan todo el primer año y bueno, tienen ese colchoncito para cualquier contratiempo, cualquier cosa que se pueda presentar. Y pues dentro de los gastos contemplamos también materias primas, servicios profesionales de externos, como puede ser un abogado, un contador, ¿no? Que no tengas contratados, pero que estén llevando sus servicios por fuera, todo tipo de suministros como luz, agua, gas, también si lo necesitas, ¿por qué no? Sistemas de transportación, esto también pensando en que no solo vas a adquirir el auto, sino que también va a consumir gasolina
y va a requerir mantenimiento, ¿no? Bien, ahora tenemos 3 tipos de planes financieros, ¿sí? Esto también depende de lo que vayamos a manejar. Este tipo de plan financiero que yo les acabo de comentar, pues es un plan financiero a largo plazo. Nosotros lo estamos haciendo para poder constituir una empresa, no sé, de aquí a un mes, de aquí a un año, ¿sí? Entonces, todo el desarrollo es para la proyección, ¿no? De esta empresa en determinado tiempo. Por eso es a largo plazo. Pero este largo plazo es a lo mucho de aquí a un año, ¿no? Normalmente es a unos meses, es el largo plazo, ¿sí? Una empresa que se planea para ponerse a más de un año, ese plan ya no sirve. Ese plan de negocios no sirve, ¿no? Yo les voy a ser sincera, el tiempo que más largo que yo he tardado para desarrollar un plan de negocios y ya estar montando la empresa ha sido de un año, más no. Y quizás el plan de negocios más corto que ha llevado menos tiempo ha sido un mes, ¿sí? Normalmente se tarda uno entre 3 y 6 meses para poder constituir una empresa bien planeada. ¿Sale? Pero ya el periodo más largo es de un año, ¿sí? Entonces, este tipo de plan financiero del que les estoy hablando, pues está proyectado o tiene que estar proyectado a un lapso máximo de un año. Y si después de ese año no montaste la empresa, tienes que volverlo a replantear. Tenemos el plan financiero a corto plazo. Este tipo de plan financiero no está pensado para lo que viene siendo una empresa como tal, sino para proyectos, para un proyecto, vamos, inmediato, ¿no? Puede ser que este proyecto lo estés desarrollando por tus servicios profesionales como empresa también. Este plan financiero solamente contempla los gastos, ¿sí? De constitución de ese proyecto. ¿Sí? Aquí ya no estamos hablando de gastos de constitución de empresa, sino solamente los gastos que va a implicar ese proyecto de 0 a 100. Esto incluye, por ejemplo, control y evaluación del mismo proyecto, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que ese proyecto que estemos generando, pues debe también, ¿no? Tener una generación de ventas y ganancias, ¿sí? O sea, estamos hablando de que tenemos que encontrarle el mayor beneficio a ese proyecto que se genere. Todo proyecto que ustedes estén generando se va a comercializar, se va a vender y tenemos que hacer este cálculo de ventas y ganancias para saber si el proyecto va a ser redituable o no. Porque muchas veces generamos el proyecto, lo publicamos, ¿sí? Y damos por hecho que va a ser un exitazo, pero también si no hicimos un análisis del entorno, no hicimos, por ejemplo, una buena segmentación de audiencia, si nosotros no contemplamos, por ejemplo, otros proyectos que ha hecho la competencia, ¿sí? Pues las probabilidades de éxito de ese proyecto, pues a lo mejor son limitadas. Lo que va a provocar es que no se generen suficientes ventas y mucho menos las ganancias que se proyecten, ¿no? Entonces, todo proyecto pues también tiene su plan financiero. Y esto es no solamente para proyectos como los que ustedes desarrollan, para los proyectos mercadológicos y publicitarios, ¿no? Que es en lo que tengo expertise, también se hace, ¿sí? Todo proyecto publicitario debe la inversión retornar en determinado tiempo, debe de generar ganancias, ¿sí? Y haces la comparativa de los ingresos que hubieron a lo mejor un mes, un año antes con lo que estás generando ahorita y vas determinando, por ejemplo, si la inversión retornó, si el proyecto fue exitoso o no, por todos los beneficios que está trayéndole a la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el plan financiero a corto plazo. Se le llama a corto plazo porque en este aspecto, cada proyecto, ¿no? que estemos realizando, pues está pensado para hacerse en un periodo de tiempo determinado. Igual, normalmente los proyectos que estemos generando, pues son proyectos
a desarrollar, ¿qué les gusta? 1 mes, 3 meses, 6 meses, máximo 1 año. ¿Qué pasa con proyectos que van a tener más tiempo? Y les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Han visto ustedes la película de Una pesadilla antes de Navidad? ¿No? Conocida también como El increíble mundo de Jack, algo así, ¿no? Eso es un proyecto, ¿no? Un proyecto creativo, un proyecto que obviamente llevó más tiempo. O que va, en este caso, si lo vemos así como si lo estuviéramos planeando, pues es un proyecto que va a llevar más tiempo. Realmente la película tardó, si no mal recuerdo, entre 3, 4 años, ¿sí? Y obviamente, pues esto ya no se considera un proyecto a corto plazo. Y obviamente su plan financiero, pues se tuvo que realizar como un plan financiero a largo plazo. ¿Qué pasa? Que todo este tipo de proyectos como para películas se desarrollan como si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una pesadilla antes de Navidad fuera una empresa, ¿sí? Tiene un nombre, se contrata personal, se determinan gastos fijos, variables para constituir esta empresa, que es un proyecto en realidad, pero se piensa así, ¿sale? Igual, ¿no? Hay un responsable, ¿no? Hay un líder en todo esto, que es el que va a representar a esta empresa, ¿sí? Esta persona es la que va a, en determinado momento, a estar viendo también lo que es la contratación de personal, la que va a estar dirigiendo el proyecto, la que tiene que estarle reportando a lo que son inversionistas, accionistas, lo que está pasando con el proyecto. Tiene que estar viendo el pago de impuestos que se estén derivando de este mismo, porque es una empresa, digámoslo así, una empresa temporal, ¿no? Mientras dure el proyecto. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, el plan que se hace tanto, digámoslo así, de negocios como financiero es como si fuera el de una empresa, pero esto es el plan estratégico de un proyecto que va a llevar más tiempo y se desarrolla así, como les digo, como si estuviéramos creando una empresa y esa empresa lleva el nombre de ese proyecto. Se determina igual el talento humano, los perfiles, todo igual, pero son proyectos que van a llevar, vamos, ¿no? Un periodo de tiempo más largo de 1 año, ¿sí? Y tenemos también, qué caramba, el plan financiero anual. El plan financiero anual constituye, ¿no? O se desarrolla para proyectos que sabemos que van a estarse haciendo constantemente y año con año. Por ejemplo, ¿no? El plan financiero de la campaña publicitaria para fiestas decembrinas de 2022. O sea, ya como ya vamos nosotros a ejecutar el proyecto para las fiestas decembrinas de 2021, comenzamos a desarrollar el proyecto para 2022. Y obviamente el plan financiero de ese proyecto lo vamos desarrollando igual, ¿no? Cuáles van a ser los gastos que van a implicar, ¿no? Y vamos haciendo previsiones, etcétera. Pero en este caso es para aquellos proyectos que se hacen de forma frecuente, ¿no? Que son cada año. Sí, el capital sabemos, ¿no? Que este dinero es circulante. ¿Qué quiere decir? Que es dinero que inviertes y sabes que va a estar regresando. Obviamente este tipo de inversiones, el retorno es prácticamente inmediato. Ahí sí tarda 15 días, 1 mes, ¿no? Una vez que se ejecuta el proyecto, envolver este dinero, esta inversión, o al menos eso es lo que se proyecta, ¿no? Entonces, pues el dinero que regresa es dinero que se guarda para la nueva inversión de lo que es, ¿no?
el siguiente proyecto, ¿no? El proyecto del siguiente año. Y finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como recursos financieros, ¿no? Muy al principio mencionaba esto de los recursos financieros, ¿sí? Es todo el dinero que nosotros tenemos disponible, ¿sale? Es lo que les comentaba, ¿no? Cuando al momento de que nosotros vamos a invertir, pues determinamos si es dinero, si es en especie, ¿no? Si es también alguna línea de crédito, porque ahí les va. En algunas ocasiones, cuando nosotros pues estamos viendo, ¿no? Cuánto dinero va a poner cada quien, cada uno de los socios, ¿no? Hay quien tiene la lana, hay quien tiene esto en especie, ¿sí? Y hay quien dice, yo tengo la posibilidad de sacar un crédito en el banco y voy a pedir tanto. En este aspecto, este préstamo, ¿no? Pues lo tiene que pagar la empresa, pero obviamente pues hay un responsable de este préstamo, ¿sí? De esta inversión. Pero obviamente el pago de esta inversión directamente no lo paga la empresa, sino que mediante estas ganancias, ¿no? Que se le van dando al socio, pues el socio tendrá que ir pagando, ¿no? Este préstamo. Tarde o temprano, pues este dinero es igual, ¿no? Va a recuperar la inversión del dinero que hizo, sí, pero obviamente pues él tiene que ir pagando este préstamo. Él lo solicitó, ¿sí? Y de sus ganancias tendrá que irlo pagando y tarde o temprano pues se va a ir recuperando, ¿no? Y esto es totalmente válido, ¿no? Tú quieres invertir en la empresa, sí, no tengo dinero, pero lo voy a pedir prestado, pero pues eso ya es responsabilidad de esta persona. En otras ocasiones también llegará a pasar que exista gente que diga, yo no tengo tampoco dinero para invertir, pero tengo toda la experiencia de la que tú careces. Sí, yo soy el experto en las funciones de tu negocio. Entonces, en este aspecto, ¿no? Esta persona no va a cooperar con dinero, no va a cooperar con especie, no se va a comprometer con ningún préstamo, pero lo que tiene aquí, los conocimientos que tiene también se cotizan. Nadie más los tiene. Entonces, tú vas a cotizar su conocimiento en horas de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto cobraría esta persona por hora, ¿no? Por lo que sabe. Y entonces a partir de ahí tú determinas, ¿no? Si trabaja con nosotros en el transcurso de los primeros 2 años y además nos ayuda a capacitar más gente, ¿sí? Pues obviamente esto va a hacer un costo aproximado de tanto. Entonces, esta persona pues va a contribuir con conocimiento y su conocimiento está calculado más o menos en tanto, ¿no? Y eso también es totalmente viable. Claro, también depende mucho si los demás socios aceptan esta opción. Sí, es totalmente posible, es totalmente legal hacer esto, pero también no, nunca va a faltar quien diga, no, bueno, a mí no me agrada que esta persona no va a poner físicamente algo y si no invierte como debe de ser, no le voy a dar ni un peso. Esta persona obviamente que está aportando conocimiento, pues no va a aportar dinero, pero obviamente va a aportar tiempo, va a aportar conocimiento que nadie más sabe y también pues va a estarse recuperando, ¿no? Va a estar recibiendo ganancias, ¿sí? Ahí no, esta inversión pues vamos, esta persona no hizo una inversión en físico, pero lo único que va a recibir es sus ganancias, no va a tener un retorno realmente de inversión, no va a ganar más, ¿sale? Bien, chicos, voy a regresar a lo que es Eva para mostrarles lo que tienen aquí en Eva. Espérenme que ya le apachurré la vena. Bien, para que ustedes sepan, ¿no? Aplicar lo que es el plan de negocios. La que se dejó. ¿Sí?
Yo les coloqué aquí una serie de videos, ¿no? Es un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se hace esta base de datos en Excel y bueno, vayan haciendo sus cálculos de lo que acabamos de comentar del plan financiero, ¿sí? El que lo está narrando es español, pero sumamente español, ¿no? Yo creo que parece familiar del gato de Shrek, pero sí se le entiende, ¿no? Véanlos con calmita en casa, ¿no? Para que vayan viendo cómo se desarrolla este plan financiero, ¿sale? Yo voy a hacer el intento de subirles, ¿no? Aquí abajito antes de la actividad, lo que sería el documento, ¿no? Esta base de Excel para que ustedes pues puedan desarrollar su propio plan financiero, ¿sí? En caso de que no me lo permita subir, bueno, entonces ya le estaría avisando a su jefa de grupo para que yo se lo pueda mandar por correo. Su proyecto de tesis, híjole, hijo, en ese aspecto no lo sé. ¿Cuándo se supone que ahorita en 10º ya tendrían que estar viendo pues el protocolo cuando menos, ¿no? En este aspecto, pues yo aquí en Universidad de Oriente no asesoro tesis, ¿no? En la VP sí asesoraba yo tesis y saqué proyectos bastante interesantes, pero hasta aquí en Universidad de Oriente nunca me ha tocado asesorar tesis o ayudarles a desarrollarla. Proyectos de emprendimiento para titulación, sí, pero esta opción de titulación la tiene solo Facultad Económico-Administrativa. Yo como director del Comité de Emprendimiento estoy peleando, ¿no? Que esta opción ya se vuelva general para todas las carreras, pero bueno, hasta el momento pues no. La propuesta no me la han autorizado, ¿no? Pero pues bueno, para mí sería un gusto, ¿no? Asesorarles tesis, pero pues a mí no me toca. En el caso del proyecto de emprendimiento, se desarrolla casi igual que una tesis, ¿eh? No crean que es sencillo, no, se desarrolla casi igual que una tesis, presentan examen igual, hay un jurado, presentan examen profesional exactamente igual, solo que aquí presentan su empresa y la viabilidad de la misma empresa y así es como pasan, ¿no? Y se titulan muy parecido a una tesis, pero en este caso la empresa que desarrollan sí se tiene que materializar porque tienen que demostrar que es viable, demostrar que tienen ventas, etcétera. En el caso de tesis, ¿no? Igual, presentan examen, ahora sí que se les juzga el proyecto, ¿no? Yo siento que esta está más fácil la tesis porque ustedes les piden tesina. En las universidades privadas piden tesina, no tesis porque el proyecto no lo pones a prueba para demostrar que es funcional. En las universidades privadas no. Entonces, yo creo que es más sencillo su tesis que el proyecto de emprendimiento que me tienes que demostrar que la empresa funciona. ¿No? Ahí sí me pongo un poquito exigente. Pero bueno, chicos. Bien, ahora como les decía, voy a tratar de subir el archivo, si no me lo permite, ya se lo comento a su jefa de grupo para pasárselo por correo y ustedes puedan utilizarlo en casa. Por eso es indispensable que vean estos videos para que se vayan dando una idea de cómo hacer ese llenado, ¿no? De esa matriz de Excel. ¿Sale? Y les voy a cambiar, ¿no? Recuerden que aquí las diapositivas que correspondían al día de hoy las subí equivocadas. Ahorita en un momentito se las voy a quitar. ¿Sale? Bien, esta es la actividad a entregar para esta semana. ¿Sale? En este caso, pues en base al organigrama que ya propusieron, pues van a determinar lo que es el perfil de cada puesto y tienen que describir las funciones y responsabilidades de cada uno. Digo, si no propusieron un organigrama muy grande, pues bueno, no tendrán que hacer mucho trabajo con respecto a esto, ¿verdad? Pero si proyectaron a lo mejor un organigrama algo grandecito, incluso de puestos que todavía no se van a cubrir, todos y cada uno, ¿no? De los puestos ahí mencionados se les tiene que sacar su perfil y lo que son sus funciones y responsabilidades, ¿sale? Y de igual manera necesito que determinen sus gastos de constitución.
completos, todos en general, ¿sí? En una sola exhibición, y a partir de esto pues determinen cuáles son sus gastos fijos y cuánto, cuáles son sus gastos variables. En este caso pueden ser por proyecto, los gastos que implique cada proyecto, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuáles son esos gastos y cuánto? Que determinen sus sueldos e incluso, ¿no? La cuota aproximada de impuestos. Todo esto que se ha proyectado a un mes, o sea, todos sus gastos, ¿no? Proyectados a un mes. ¿Sale? Necesitamos, bueno, necesito que ahorita determinen estos datos porque es información con la que van a trabajar para el segundo parcial. ¿Sale? Aquí está el link de Drive donde van a subir la actividad. Esta es la última semana que vamos a trabajar con link de Drive. A partir de la siguiente semana, que es nuestro segundo parcial, vamos a hacer la entrega directamente en EVA. Desafortunadamente tuve un pequeño problema con una entrega en Drive, que bueno, se volvió todo un drama, porque resulta que la chica le dio al link y vamos, el link nunca la redireccionó a mi carpeta, ¿sí? A mi carpeta que debe decir actividad semana 8. No, la direccionó a su propio Drive. Ahí cargó el archivo de su trabajo y después pues venía el reclamo. Yo le demostré, es que no subiste nada, corazón. Me manda captura de pantalla, pero es de su propio Drive. Y le dije, tenías que haberlo subido a mi carpeta. Pero el caso es este, que cada que le daba clic, no le abría mi carpeta, le volvía a abrir su Drive. Esto es por la compatibilidad del correo, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, les pido que se fijen bien si al momento de darle clic, sí les abre mi carpeta y no su propio Drive, porque puede que alguien a lo mejor pues no haya, ahora sí que no haya subido su trabajo a mi Drive y luego, bueno, sea un problema, ¿no? Entonces, por esa razón, esta es la última semana. Pues sí me la quebré, pero pues tuve que cambiarle calificación porque hizo un drama. Entonces, ¿qué les puedo decir, no? Ni modo. Bueno, en este aspecto, pues la siguiente semana ya comenzaremos a hacer todas nuestras entregas de aquí hasta terminar directamente en EVA. Ya si en determinado momento hay alguna falla, pues bueno, ya tendremos que consultar en sistemas qué pasó, que esperemos que no la haya. ¿Sale? Ahora, la fecha límite de la entrega de esta tarea sería este domingo. Normalmente les estoy dejando más tiempo, pero recuerden que a partir de lunes ya es semana de exámenes y yo ya tengo, ¿no? que haber evaluado todas sus tareas. ¿Sale? Para que el día viernes, así como presentan proyecto, bueno, pues yo ya pueda evaluar de forma más rápida, porque recuerden que ya no nos dan mucho tiempo para entregar calificaciones. Hay maestros que no pensaban que de veras nos fueran a sancionar y cuando llegó la quincena, que pegan el grito en el cielo, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues nos tienen que presionar también, ¿sí? Entonces, por eso mismo, pues bueno, estoy tratando de que no me come el tiempo al momento de evaluar, ¿sale? Por eso es que les estoy pidiendo que esta actividad pues me la entreguen a más tardar el domingo y así pueda yo ya calificar más rápido, ¿sale? De cualquier forma, si tienen dudas, pues ya saben que me pueden escribir al correo y yo los voy atendiendo con mucho gusto, ¿sale? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? No, seguros que no. Bueno, pues vamos a entrar al chat a mencionar a los compañeros que entraron el día de hoy a clase. Está Eric, Héctor, Hugo, Kenia, Eduardo, Fausto, Norma y ¿me faltó alguien? No, creo que no, ¿verdad? No, no me faltó nadie de mencionar. Pues muy bien, chicos, pues los estoy viendo la siguiente semana, ¿de acuerdo?